Veremos un modelo de conducción térmica que está asociado al problema de difusión. Entonces, vamos a plantear el problema de la siguiente manera. Nos piden definir la temperatura y vamos a llamarle U, X, T. De un cuerpo isotrópico. Un cuerpo isotrópico significa que en todas las direcciones sus características físicas se comportan de la misma manera. ¿Está bien? Este cuerpo isotrópico, digamos, estamos nosotros en R3 y está ocupando un volumen omega o una región omega. ¿Está claro? Esta región omega podría ser un volumen, podría ser una superficie e inclusive podría ser una línea. En todo caso, simplemente estamos diciendo que ocupa una región omega en R3, ¿no? El cual ocupa una región omega que pertenece a R3, a nuestro espacio tridimensional. Bien, tiene una frontera S. Con frontera S. Eso es lo que tenemos inicialmente. Nos piden hallar la temperatura en cualquier punto dentro de esta región. ¿Está bien? Pero adicionalmente nos van a decir lo siguiente. Si dentro actúan fuentes térmicas. Es decir, dentro nosotros tenemos fuentes térmicas. ¿Cuántas? No sé. Estas fuentes térmicas no significa que dan calor. También puede ser alguna fuente térmica que absorbe calor. En ese caso es lo que se conoce como sumideros. Unos son las fuentes que dan la característica física, proporcionan, la cual se está estudiando, y otros que lo absorben. Entonces, o tenemos fuentes o tenemos sumideros. ¿Está bien? Entonces tenemos estas fuentes térmicas con potencia por unidad de volumen dada por la siguiente función f, disculpen, no es vector, f de RT. Y aquí me acabo de dar cuenta de un pequeño error que he cometido. Es RT. ¿Por qué? Porque en términos generales es una posición, depende de la posición en el espacio R3. Por eso es que depende de las coordenadas X, Y y Z. Y en la frontera hay intercambio térmico según la ley de Newton. Según la ley de Newton. Ese es el problema. ¿Está claro? ¿Está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos. Profesor, el intercambio térmico se refiere a la ley cero de la termodinámica, por ejemplo, que hay un flujo de energía, de calor, mejor dicho. Sí, o sea, un flujo que va a depender de la diferencia de temperaturas. En un momento lo precisamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Sea
y vamos a definir algunas magnitudes. O sea, que están dadas las siguientes magnitudes. En primer lugar, vamos a decir nosotros lo siguiente. Aquí vamos a tener un mu de RT. Este mu de RT nos va a representar la temperatura del medio exterior. ¿Está bien? La temperatura del medio exterior. Si hay intercambio térmico, ese intercambio térmico se da a alguna razón. Esa razón va a estar dada por un alfa de R. ¿Por qué no es una constante? Este va a ser el coeficiente de intercambio térmico. ¿Está bien? Es decir, este nos va a decir la razón a la cual está intercambiando calor entre el medio externo y la región que nosotros estamos estudiando. Para eso necesitamos también conocer cuál es la temperatura inicial. Vamos a decir de que es conocido, o sea, por eso decimos aquí sea que están dados, ¿no? Estos datos, la temperatura inicial del cuerpo o del objeto. ¿Está bien? Adicionalmente, necesitamos sus características físicas. Definitivamente tiene una densidad. Adicionalmente a la densidad, vamos a tener un coeficiente, el coeficiente K, que es el de conducción térmica. Y vamos a tener también la capacidad calorífica. Todas estas dependen de la posición porque los asumimos constantes, solo como función del punto del espacio. ¿Está claro? Del punto del espacio. Esta es la capacidad calorífica por unidad de masa. Entonces, esto es el problema y estas son las condiciones en las cuales el problema se plantea. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Si no, para continuar con la solución. No hay preguntas. Vayamos con la solución. Antes de ver la solución, vamos a ver algo que es importante. Vamos a hacer una especie de paréntesis. Vamos a decir que sea que tenemos nosotros una función, le vamos a llamar omega, o bueno, W de R, T, que es una función que en principio pertenece a C1. Este C1 significa que estamos hablando de funciones que tienen por lo menos una primera derivada. ¿Está bien? Y vamos a decir que esto es la densidad volumétrica. Además, vamos a tener nosotros un Q, que es un vector, R, T, que también vamos a exigir de que por lo menos tenga una primera derivada, densidad de flujo. Vamos a tener una magnitud Q de R, T. Esta vamos a exigir simplemente que sea continua. ¿Está bien? Continua. Y esta es la densidad de fuentes. ¿Aquí alguna pregunta, jóvenes?
Espero que tengan una pregunta acá con respecto a esto que acabo de escribir. Ninguna pregunta, ¿está claro? Profe, ahí la densidad de fuentes, entonces sería, bueno, si es continuo, ¿no? Eso implica que habría, en cada punto del espacio estaría definido una fuente, o que tanto puede absorber como emitir calor, ¿verdad? En principio sí. Ahora, la continuidad, y vamos a verlo más adelante, podemos algo que es discontinuo, volverlo continuo por medio de funciones de Dirac. Pero no es la pregunta que estaba esperando. Necesito aquí una pregunta más. Jóvenes, ¿es densidad volumétrica, densidad de flujo y densidad de fuentes de qué? Todo esto debe ser de algo. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner de alguna magnitud física. Esa magnitud física, hipotética, cualquiera, va a ser un W de R, T. Es decir, esto puede ser energía, entonces tengo densidad volumétrica de energía, densidad de flujo de energía y densidad de fuentes de energía. Puede ser, digamos, carga eléctrica, densidad volumétrica de carga, densidad de flujo de carga, densidad de fuentes. ¿Está bien? Entonces puede ser muchas magnitudes físicas variadas, distintas. ¿Está bien? Con esto nosotros decimos, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. O sea, este es el modelo genérico para cualquier sistema físico de difusión. Exactamente, exactamente. Ah, ok. Así es. Entonces, la ecuación de balance de la variación de esta magnitud física, ¿está bien? De esta magnitud física, en alguna región omega con frontera S en el intervalo de tiempo delta de t, disculpen, debido al flujo de tiempo o debido al flujo de fuentes es el siguiente. Jóvenes, esta es una expresión que ustedes en principio la conocen. Tengo, en primer lugar, la integral con respecto a toda la región de esta densidad evaluada en un t más delta de t menos esa densidad evaluada en t, y esto con respecto a todo el volumen. Esto, es decir, esto nos da la variación de delta de t, y eso va a ser igual, en primer lugar, a menos delta de t integral con respecto a la superficie, y aquí tengo Q multiplicado por N, donde este N, jóvenes, por si acaso, es la normal externa. ¿Está bien? A N de ds, esto es el flujo. ¿Está bien? Entonces tengo la densidad de flujo por unidad de tiempo. Y esto más delta de t integral aquí con respecto a omega Q de dr. Entonces, teniendo nosotros esta ecuación, utilizamos la fórmula de Lagrange para poder esto expresarlo como una derivada con respecto al tiempo. Utilizamos la ley de Gauss para expresarlo esto como una integral de volumen.
Y obtenemos lo siguiente. La integral de volumen de esto es una derivada con respecto al tiempo, más esto se convierte en una divergencia de esta magnitud Q, menos este Q, con respecto a todo el espacio, y esto es igual a 0. Ahora, en principio, voy a hacer lo siguiente. En un delta de omega vendría a ser su frontera de ese delta omega. ¿Qué significa? De que estamos trabajando nosotros, digamos, con algo así. Delta de omega, delta de S. Es decir, podemos tomar cualquier porción de eso, cualquier porción de eso y se debe de cumplir. Por lo tanto, como esto se cumple para cualquier delta de omega, es arbitrario, significa que lo que tiene que ser igual a 0 es la parte interna. Dado que este delta de omega es arbitrario, entonces nosotros vamos a tener que omega t más la divergencia de Q es igual a Q. Y esta, jóvenes, como su compañero mencionó, nos está representando una ley asociada a la difusión, que es la ley, en este caso, de conservación de la magnitud W. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora sí, este problema lo vamos a reducir acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En nuestro caso, vamos a tener, primero, de que esa densidad es igual a ρ CU. ¿Por qué? Porque es la densidad de masa por la capacidad calorífica por U. Es decir, estamos hablando que es calor. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, este es la energía térmica. ¿Está bien? La energía térmica. Entonces tenemos, esto es la densidad. No voy a poner, pero sabemos que es densidad de energía térmica. Vamos a tener Q, que es igual a menos K, gradiente de U, gradiente de temperatura. Ustedes saben de que esta es la ley de Fourier. ¿Está bien? Este es el flujo térmico. Este es el flujo térmico. ¿Qué nos falta? Nada más, creo. ¿Por qué? Porque las fuentes, la densidad de fuentes, ya es lo que está dado acá. Entonces reemplazamos. Reemplazando, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Rho, que es función de R, por C, que es función de R, la primera derivada de U con respecto al tiempo, es igual a la divergencia de K, función de R, gradiente de U, más la densidad de fuentes que se encuentran dentro. Esto es la ecuación. Esta es la ecuación. Muy bien. Ahora veamos. El intercambio térmico vamos a poner según Newton, nos dice lo siguiente, que la densidad de flujo, ¿está bien? La densidad de flujo a través de la superficie es proporcional a la diferencia de temperaturas. En todo caso, la expresión formal usted la encuentra, entonces la densidad de flujo va a venir dada de esta manera. K
derivada de U con respecto a n evaluado en la frontera, es una derivada direccional, ¿está bien? Por esto lo multiplico por la normal a la frontera y por eso obtengo esto. Esto es proporcional a la diferencia de temperaturas, esto evaluado en la frontera. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos escribir nuestras ecuaciones, nuestro problema ya planteado. Y vamos a tener ρ, C, U de T es igual a la divergencia de K, gradiente de U, más F. Esto cuando X, Y y Z pertenecen a omega, T es mayor que 0. Vamos a tener que en la frontera, esto lo voy a transformar de la siguiente manera. La derivada de U con respecto a la normal más un H por U menos la temperatura externa, y todo esto evaluado en la frontera es igual a 0. Aquí he considerado que este H es igual a alfa sobre K. Y tenemos la siguiente condición: U, X, Y, Z, 0 es igual a U sub 0, X, Y, Z. Entonces, estas son las condiciones, jóvenes. Condición, un momentito, aquí me falta algo. ¿Qué me olvidaron? No. Está bien, condición inicial. Una condición inicial nada más, ¿por qué? Porque tengo una sola derivada con respecto al tiempo y las condiciones en la frontera. En este caso toman esta forma. Para culminar esto, si nosotros tenemos que el cuerpo es homogéneo, ¿qué significa? Que ρ, K y C son constantes. Entonces nuestros sistemas o nuestra ecuación va a ser UT, o sea, la primera derivada con respecto al tiempo es igual a al cuadrado, pues no habla al cuadrado de U, más F, donde A al cuadrado es igual a K rho C y F es igual a F sobre rho C. Entonces, la ecuación se transforma de esta forma si es que estos son constantes. Las condiciones siguen siendo las mismas. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces, si se dan cuenta, este problema de conducción térmica lo hemos reducido a un problema de difusión asociado con una ley de conservación, siempre conservación de la sustancia con la cual estamos trabajando, la magnitud física con la que trabajamos. Tenemos las condiciones, el concepto general de solución o de planteamiento de la ecuación diferencial, y aquí, una vez que reemplazamos, encontramos nuestro caso específico para la conducción térmica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, de esta manera, jóvenes, nosotros ya hemos hecho las dos ecuaciones fundamentales, la ecuación de onda y la ecuación de conducción térmica. Aquí solo nos falta explorar los casos estacionarios que nos llevan a las ecuaciones elípticas y los casos armónicos, en caso de la de onda, que nos lleva a la ecuación de Helmholtz. Lo haremos brevemente en la siguiente clase para ya pasar a la clasificación de este tipo de ecuaciones. Porque acordémonos, este es un curso de métodos matemáticos para físicos que implica la resolución matemática de estas ecuaciones. He querido presentarles de dónde salen las ecuaciones para después simplemente trabajar con las ecuaciones. Más adelante va a ser solamente ecuaciones, ¿está claro?
Aunque en algún momento les voy a pedir algún tipo de interpretación física. De todas maneras es necesario. Muy bien, ahora sí, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.